Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes a todas las personas y empresas que se han dado cita para esta nueva edición del Taller de Registro FDA, evento organizado por la consultora MPG Global Business. Bueno, vamos a dar un pequeño preámbulo sobre este tema que el día de hoy vamos a tratar y luego va a continuar el especialista Moisés Rebelli. Bueno, el objetivo de este evento que tenemos el día de hoy es dar a conocer justamente uno de los principales requisitos que es exigido por la FDA para poder exportar lo que son productos, alimentos o bebidas, tanto en su estado primario como transformado. ¿A qué país? Justamente al país donde nos estamos enfocando, que es el país norteamericano, Estados Unidos. ¿Ya? Este requisito es el registro justamente FDA y si hablamos de requisitos es importante que también puedan conocer que para que puedan gestionar ustedes su registro FDA, toda empresa requiere contar con un número DANS, el cual es un número de 9 dígitos que sirve para que puedan ustedes identificar y acreditar empresas a nivel mundial. Ya vamos a hablar un poco más de ello. Este código va a representar una radiografía sobre la existencia, bueno, la estabilidad y también y la fiabilidad de una compañía y va a obedecer a una política que ha establecido el FDA para justamente poder monitorear a las empresas alrededor del mundo, ¿no? Usualmente la mayoría de empresas con antigüedad mayor a un año cuentan con este número DANS, ya de manera automática, de manera orgánica, digamos, sin necesidad de hacer algún trámite adicional. Sin embargo, hay empresas nuevas que sí va a ser necesario poder tramitar u obtener este número y su registro FDA. Es importante también señalar que la información del número DANS debe mantener concordancia, ¿no?, con la información del registro FDA que vayan a realizar, por ejemplo, la dirección fiscal o el contribuyente. ¿Sí? Entonces, este requisito es importante, ya lo van a tratar un poco más. Finalmente, comentarles también que nuestra empresa está en la capacidad de darle soporte, soluciones para que puedan ustedes obtener el registro FDA y también cumplir con esta exigencia que es obligatoria, ¿no? Vamos a compartir al final del evento el material vía correo electrónico y también el brochure informativo de nuestros servicios. Recordar también que si desean ustedes una reunión personalizada para evaluar si cuentan o no cuentan con los requisitos para obtener un registro FDA o de repente desean resolver algunas dudas, ¿no?, sobre el servicio, pueden también escribirnos a los números de contacto que vamos a brindar al final del taller. Este evento va a tratar exclusivamente sobre temas relacionados al registro FDA. Sin embargo, como empresa también debemos de saber o estar preparados, informados sobre los requisitos de acceso a mercados y permisos adicionales que solicite el FDA, ¿no?, según la naturaleza del producto. Moisés, quien va a seguir de aquí en adelante, justamente maneja una diversidad de productos agrícolas y alimenticios que los va a guiar en este caso, en cada uno de los requisitos. Es importante también consultar previamente con su importador, broker en Estados Unidos, antes de embarcar productos potencialmente con características que son restrictivas, ¿no? Usualmente este producto que estamos hablando, que son los alimentos o bebidas, ¿no? Así sea una exportación por pallets, por contenedores, ¿no?, a este país de Estados Unidos, para sobre todo evitar potenciales rechazos, confiscaciones o multas por parte de la FDA. Bueno, sin más preámbulo, vamos a dar paso al expositor del día de hoy, Moisés Rebelli, para que pueda iniciar con esta charla. Estimado Moisés, estás en uso de la palabra. Mira, por favor, quiero escuchar esto, pero no se escucha el audio, no sé por qué. ¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. Un gusto poder estar Porque eh, el día de hoy escucho con esto, pero igual no se escucha. ustedes para hablar de registro FDA, ¿no? Voy a agradecer por favor que puedan ingresar todos con sus micrófonos apagados. Si alguien tiene alguna pregunta, consulta, vamos a dar espacio para luego em, de hacer cualquier pregunta que tengan por chat o por audio, no se preocupen. Bien, hoy, como les comentaba, eh, vamos a hablar acerca de el registro FDA, un requisito importante, uno de los tantos que tenemos, ¿no?, para poder exportar a los Estados Unidos, ¿no? Y estrictamente nos vamos a abocar al tema de los alimentos y bebidas, ¿no?
Eso es lo que vamos a hablar en estos momentos. Bien, el tema de hoy día es hablar sobre este registro, ¿no? Luego vamos a hablar un poco del prior notice o notificación previa y su importancia para poder exportar. ¿Quiénes deben realizar este registro? Vamos también a hablar de la renovación, porque no es que se hace un registro una sola vez y dura para siempre. Y después también vamos a hablar finalmente de cómo hacer el trámite de este registro FDA. Lo que vamos a hacer primero es un poco revisar cifras, ¿no? De Latinoamérica hacia este mercado de Estados Unidos, que para el Perú y para otros países es tal vez uno de los principales mercados para poder exportar alimentos y bebidas. Por ejemplo, ¿no? Si hablamos, ese cuadro fue fuente de Meritrade, una plataforma de inteligencia comercial que extrae información de aduanas de todo el mundo. Podemos ver, por ejemplo, aquí el top 5, ¿no? De alimentos que exporta cada país de la TAM. Tenemos, por ejemplo, el caso de Argentina, que exporta vinos, camarones y langostinos congelados, aceite de soya, limón fresco y carnes de bovino, ¿no? Es estadística de enero y diciembre de 2024. En el caso boliviano, ellos exportan más a este país nueces de Brasil, quino en grano, azúcar de caña, jugo de limón y café, ¿no? En el caso del Brasil, los principales productos que exporta son el café, el zumo de naranja, la carne de bovino y sus derivados, así como el azúcar de caña, y también tenemos eh, aceites esenciales de frutas cítricas, ¿no? En el caso de Chile, tenemos filete de salmón, que largamente es el producto más exportado de este país, seguido de uvas, carne de pollo, mandarinas y arándanos, sobre todo frescos. Siguiendo con el resto de países, por ejemplo, tenemos el caso de Colombia, que largamente su producto más exportado es el café, seguido de los bananos, la palta, tilapia y café instantáneo, ¿no? En el caso de Ecuador, tenemos el caso de los bananos, del cacao en grano, los camarones y langostinos, atunes en recipientes y mango fresco. El caso mexicano, que limita geográficamente con Estados Unidos, tenemos los casos de cervezas de Malta, tequila, palta fresca, galletas dulces y frangüesa. En el lado peruano, ¿no? Tomando en cuenta que es el principal mercado de alimentos y bebidas para este país, tenemos que arándanos frescos es el producto más exportado largamente. Sigue las uvas frescas, espárragos, sobre todo los espárragos verdes por vía aérea, café verde y mandarina fresca, ¿no? En todas sus variedades, ¿no? Primosole, Medole Murcot, entre otros, ¿no? Finalmente tenemos Costa Rica, cuya producto principal es la piña, sigue el banano, café, yuca y jugo de naranja. Entonces, estos 5 productos principales, junto a la gama de alimentos y bebidas que exporten, ¿no? A Estados Unidos, estos países, eh, la planta con la cual se procese estos alimentos y posiblemente se vayan a exportar debe estar registrados ante la FDA. Entonces, de eso vamos a hablar más adelante, ¿no? A nivel de Perú, hace 2 meses aproximadamente, PROMPERÚ presentó las principales cifras de exportaciones. Y si nos centramos en alimentos y bebidas, particularmente en el agro no tradicional, exceptando el café, hemos exportado el año pasado 11.553 millones, teniendo un crecimiento con respecto al año pasado de 21,6 y en los últimos 5 años un crecimiento de 12,2%, donde han exportado más de 2.500 empresas,
casi 600 partidas o productos a más de 140 mercados, ¿no? Donde podemos encontrar que Estados Unidos es el mercado principal donde más ha exportado, seguido de Países Bajos, que no es tanto un país importador, sino un país reexportador, ¿no? Un puerto hub donde redistribuye carga por toda Europa Norte, seguido de España, Chile y Reino Unido, ¿no? De esas 599 partidas, el Perú ha tenido como productos principales arándanos, uvas frescas, paltas frescas, cacao en grano y espárrago en fresco, ¿no? Y son 5 productos que exportamos, ¿no? A los Estados Unidos, ¿no? Somos, por ejemplo, el segundo proveedor de palta en Estados Unidos, luego de México, ¿no? Por ejemplo, y somos los primeros en arándanos y en uvas, ¿no? Para decir un ejemplo, ¿no? Y también a nivel local, podemos mostrar también un ranking de agroexportación que, bueno, MyPeru Global desarrolló con la data de SUNAT, que es la aduana peruana, donde figura en primer lugar los arándanos, luego la uva, palta, café verde, cacao, espárrago, mango, mandarina, kilo y cebolla. 10 productos que exportamos a los Estados Unidos. Todos, ¿no? Todos exportamos a Estados Unidos, ¿no? Sobre todo los, realmente creo que todos, ¿no? Literalmente todos están bien posicionados en Estados Unidos, ¿no? Y como último dato, a nivel de estadística, podemos encontrar esta información del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, MINCETUR de Perú, donde podemos encontrar que em, de los 12.784 millones de dólares que se ha exportado como sector agropecuario, tomando en cuenta que ese sector más del 80% es frutas y hortalizas, el 35% se ido a Estados Unidos, ¿no? Y en 3 de Europa, ¿no? Que están ahí nada más. Y a nivel solamente de frutas, que es la mitad de ese sector, Estados Unidos representa el 42%. Entonces, en el lado peruano hay una fuerte dependencia de este mercado. Es nuestro principal socio comercial a nivel de alimentos y bebidas y el segundo a nivel global en lo que corresponde a exportaciones totales, ¿no? Entonces, dicho esto, es normal que cuando uno emprenda en agroexportación o productos derivados en alimentos en general, mira a Estados Unidos como un mercado potencial, ¿no? Para poder exportar, ¿no? Entonces, terminando esa parte introductoria a nivel estadístico, empecemos de lleno, ¿no? A lo que nos interesa, sobre registro FDA, ¿no? Este requisito nace a partir del atentado de las Torres Gemelas, ¿no? Y con la creación de la ley de bioterrorismo, dado que los norteamericanos vieron que no solamente a partir de ataques bélicos también puede vulnerar a su población, ¿no? Sino que también vieron que a través de los activos biológicos, por ejemplo, alimentos y bebidas, podría generar una especie de terrorismo, ¿no? A su gente, ¿no? Dicho esto, es por eso que dentro de una serie de requisitos que tenemos para exportar alimentos y bebidas solamente a Estados Unidos, apareció uno de ellos que tiene que ver con el registro FDA de las instalaciones alimenticias. ¿Qué significa? Que es obligatorio que toda instalación, hablamos de planta procesadora en particular, donde se fabrique, procese, envase e inclusive almacenen alimentos para consumo humano o animal, deben registrarse ante la Food and Drugs Administration, ¿no? Que es la autoridad a nivel sanitaria de Estados Unidos. Y ese registro se hace de manera gratuita en la página web de la autoridad para el cual pueda generar su registro FDA. Y ese registro FDA se hace a partir de un usuario y clave que se va a generar con los datos de la empresa exportadora, los datos de la planta procesadora,
los datos de el alimento o bebida que se va a exportar y también piden los datos de un agente en Estados Unidos, que no es agente de aduana, ni tampoco un agente de carga, sino un domiciliado en ese país que sirva como intermediario entre las comunicaciones entre el FDA y el exportador de la TAM, ¿no? Y con ello se va a generar el registro con este número de 11 dígitos, ¿no? Tomando en cuenta que un cliente norteamericano no te va a dejar embarcar si no tienes este registro FDA. Inclusive algunos clientes ni siquiera te piden cerrar negocios si no tienes registro FDA porque simplemente sin el registro ellos no van a poder desaduanar, es decir, no van a poder pasar la aduana el producto y no va a poder ser libre de libre disponibilidad para ellos, ¿no? Entonces, muy aparte del registro FDA, otro requisito indispensable que nos solicitan en marco de esta ley de bioterrorismo, lo que pide la aduana norteamericana es una notificación previa de los alimentos importados o alimentos que vayan a llegar a los Estados Unidos, o también llamado bioterrorismo. Esta ley contra el terrorismo exige que la FDA reciba una notificación previa antes del arribo de los alimentos a los Estados Unidos. Esta notificación previa podrá ser emitida por cualquier individuo con conocimiento de la información requerida, como brokers, importadores y agentes en Estados Unidos. ¿Qué dice la práctica? Si nosotros enviamos envíos simplificados, es decir, envíos por entrega rápido, envíos por courier, este prior notice lo gestiona el propio DHL, FedEx, UPS. Como son envíos de grandes cantidades, cuando hablamos de envíos de barcos, envíos de avión, como carga, como tal, eh, lo hace normalmente el agente de aduana del importador o inclusive lo puede hacer el propio importador, ¿no? Incluso lo hace el propio importador. Eh, Sin embargo, hay algunos clientes norteamericanos, sobre todo aquellos que son nuevos o no han tenido previa experiencia importando, es que piden que el peruano u otros países LATAM gestionen este prior notice, ¿no? Por ejemplo. Y la ley dice, por ejemplo, que esta notificación previa deberá ser recibida y confirmada electrónicamente por la FDA en no más de 15 días antes del arribo a Estados Unidos y no menos del tiempo especificado según los siguientes modos de transporte. En el caso terrestre, para el caso canadiense, mexicano, son 2 horas antes del arribo por vía terrestre. En el caso de envíos aéreos, carga, 4 horas antes del arribo por vía aérea, inclusive férrea, ¿no? Para el caso canadiense o caso mexicano. En el caso marítimo, en el caso marítimo son hasta 8 horas antes del arribo por esa vía. Ahora, ¿quiénes deben hacer este registro? A ver, quienes lo deben hacer son las plantas procesadoras. Y si esta planta procesadora exporta directamente, perfecto, ¿no? Pero muchas veces pasa. Por favor, ¿me pueden devolver el uso compartido? No puedo proyectar pantalla, por favor, dirección académica. Gracias. Como les decía, ¿no? Con esto, cualquier planta procesadora de alimentos, ¿no? Que exporta alimentos y bebidas de cualquier parte de la TAM, puede gestionar su registro FDA y exportar. Pero ¿qué pasa? Ocurre que no es que no toda la población, todo el país pueda tener una planta procesadora. Estamos hablando de más de 9.000 empresas, ¿no? Por ejemplo, solamente hablando en el Perú. Y no van a haber 9.000 plantas procesadoras, cosa que es mentira. Lo que hacen muchos de estos es
maquilar o encargar la producción a esta planta procesadora y desde ahí exportar. Entonces, si yo voy a exportar a USA, ¿cómo hago, no? Si la planta procesadora tiene registro FDA, el exportador puede usar este registro de la planta para poder exportar a USA. Pero si la planta procesadora no tuviera registro o el exportador quisiera que el registro salga a su nombre, puede tramitar el registro con sus datos como exportador, pero siempre linkeando a la planta procesadora. ¿Eso puede pasar? Puede pasar, por supuesto. Entonces, ¿quiénes deben hacer registro, como dice este bloque? Instalaciones que fabriquen, manufacturen, envasen o almacenen alimentos y bebidas, plantas procesadoras. Por ejemplo, las propias plantas, las empresas que empaquen, inclusive los exportadores, con el ejemplo que les di, y otros, ¿no? Porque ya estamos hablando solamente de alimentos y bebidas. Ahora, este registro no es un registro que vaya a durar para toda la vida cuando lo hago, cuando lo hago. Tiene un plazo de vigencia. El plazo de vigencia es el siguiente. Pasa que yo cuando hago un registro, la autoridad me dice que tengo que renovarlo. Es decir, tengo que actualizar datos e información. Y esa renovación por ley se hace cada año par, ¿no? Es decir, por ejemplo, 2026, 2028, 2030, 2032 y así sucesivamente. Y nos ponen dos casuísticas, ¿no? Una, si el registro lo hiciera en un año impar, como en este 2025, 2027, 2029, 2031 y así sucesivamente, la renovación se realiza en el siguiente año par. Si hoy día, 14 de mayo de 2025, tramitáramos nuestro registro, este se debe renovar hasta octubre, entre octubre y diciembre del año 2026, para que una vez renovado se mantenga vigente hasta el 2028 y así sucesivamente. Porque hay mucha confusión a veces que dicen, no, el me dura 2 años. No es que me dure 2 años, es vigente hasta el próximo año par. ¿Me entiende? Ahora, si yo el registro lo hiciera en un año par, por ejemplo, el próximo año 2026, la renovación se hace en el periodo de octubre y diciembre de ese mismo año. Si yo lo hiciera en enero, febrero del 2026, yo tengo que hacer la renovación entre octubre y diciembre del mismo año para que se mantenga vigente hasta 2028. Moisés, pero ¿qué pasa si yo no lo renuevo? Si no lo renuevo, el registro se anula y hay que hacer todo de nuevo. No es que Estados Unidos, no es que FDA te va a cobrar por hacer un registro o renovarlo. Eso no tiene costo. O sea, realmente esto es un trámite totalmente gratuito que lo debe hacer una planta empacadora, una empresa exportadora que desea despachar sus productos a los Estados Unidos. Entonces, dicho esto, si uno ha tenido la experiencia o conoce esta información, lo que dice la ley, puede ingresar a la página del FDA e ingresar los datos que les comento, usuario y clave, para con eso, ingresando los datos del exportador, planta procesadora, el producto, los datos de la gente en Estados Unidos, el trámite se hace en un día, 2 días máximo, etcétera. Ahora, pero ¿qué ocurre? Puede ocurrir, puede ocurrir, según sea el caso, de que el exportador o la planta procesadora no conoce estos trámites, porque no es su core business, no se dedica a esto, no es su negocio. Y como no es un negocio, no es su core business, hay empresas especializadas que se dedican a esto, ¿no? Siendo uno de ellos nosotros. Nosotros como MyPeru Global, como consultora, hacemos registros de FDA, creación, autorización de dance number, hacemos etiquetado para Estados Unidos, hacemos prior notice en caso lo requiera. Obviamente, como cualquier compañía consultora, sí te cobran horarios por hacer la gestión
en la cual se hace también en 24 o 48 horas, ¿no? Por supuesto. Hasta inclusive la renovación del registro. Y bien, de eso trató este webinar que quería un poco dar a conocer acerca de este registro, su renovación, el prior notice, todo lo que nos dice la ley de terrorismo para poder exportar a Estados Unidos, ¿no? Cualquier alimento y bebida de cualquier parte de Latam o cualquier parte del mundo, ¿no? Bueno, acá están los datos de la empresa, también mis redes, en caso quieran estar en contacto con nosotros, tienen alguna duda, pregunta o consulta que gustarían resolver, o inclusive ayudarlo con el trámite de sus registros, prior notice, dance number, etiquetado, etcétera. Por favor, no sé si tienen alguna pregunta, consulta, duda, por favor, hasta aquí. Hola, profesor Moisés, ¿cómo está? Yo acabo de crear mi empresa, también tengo mi socia allá en Estados Unidos. Nuestra idea es empezar a mandar golosinas y abarrotes peruanos. Lo que le quería preguntar es cuánto es, si todos mis productos pueden ingresar en una sola FDA y cuál es el costo para este trámite. Depende, ¿no? Si ¿qué tal? Si la planta procesadora que tú vas a registrar hace todos los alimentos indicados, lo haríamos un solo registro. Pero si tú, por ejemplo, tienes una planta que hace productos frescos, productos congelados, productos en conservas, el registro se hace por cada planta procesadora. ¿Me entiendes? Justo le comentaba a uno de que me estaban preguntando, eh, la FDA como tal no cobra realmente, ¿no? Pero si lo hicieran a través nuestro, nosotros cobramos $350, incluido IGB o IVA, como también le conocen, para hacer el trámite en 48 horas máximo. Gracias. Hola, buenas tardes. Sí, ¿qué tal, Renzo? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Yo tengo una duda. Entiendo que para poder llevar productos hacia Estados Unidos se necesita un plan HACCP validado, ¿cierto? A ver, el plan HACCP, lo que pasa es que, a ver, ese tema del plan HACCP validado es un prerequisito para tener autorización de SENASA en las plantas empacadoras. Entonces, si tú vas a exportar productos frescos, la planta de SENASA, la planta debe contar con ello para que SENASA lo autorice para poder cargar y exportar. Ahora, si habláramos de productos procesados, la ley FESMA o pero la ley de terrorismo no te obliga a. Es un tema básicamente de lo que te pide el cliente norteamericano. Por experiencia, cualquier producto fresco o procesado te lo va a solicitar normalmente. Porque mi duda, en verdad, iba por, aparte de la necesidad del plan aprobado, hay certificaciones que te otorga DIGESA acá en el Perú y hay certificaciones que te que te las dan certificadoras como SGS, Bureau Veritas, Food Safety u otras, ¿no? Entonces, esa era mi duda, de si es que te piden una validación de un ente privado o de un ente estatal, y si es que la otra pregunta que tiene que ver un poco con la declaración de las plantas donde se procesan los alimentos, entiendo que aleatoriamente también se realizan visitas, ¿cierto? Pero son preavisadas. En el caso de FDA, sí, así es, ¿no? Te hacen visitas inopinadas. Pero el tema del HACCP, como te digo, no está asociado al tema del registro FDA. Está un tema más asociado a protocolo fitosanitario, sanitario para exportar a USA. ¿Me entiendes? Es un tema Ujú, aparte. entiendo. Jorge, sí, sí es obligatorio tener un agente en Estados Unidos porque este agente va a servir como intermediario en la comunicación entre el FDA y nosotros. Por ejemplo, ¿no? Cuando tú cuando hagamos el registro, al momento de la transmisión de la información, y para que se pueda generar el registro,
le llega una clave, ¿no? Por correo a la gente. Y cuando la gente confirma es que el registro se puede dar. Entonces, sin ello no vas a poder hacer registro sin el tema de la gente, ¿no? Un ratito, Alan, voy a responder las preguntas de Mick y de Mario, ¿ya? Mick, pues en una empresa en su primer año de operación puede exportar. Sí, Mick, no hay ningún impedimento. Puedes exportar, la creas hoy día y quieres exportar hoy día, no hay ningún problema. No hay ningún impedimento a nivel tributario, legal, aduanero. No existe, no hay ningún problema. ¿Dónde se conoció esa gente? Es Mario Rafael. Bueno, la verdad, no existe un directorio, honestamente, de ello, ¿no? Tal vez te podría ayudar algún familiar que tengas allá, o de repente agente de aduana que trajes en Perú, tengo un agente de aduana en Estados Unidos, también te podría ayudar como vías de ver soluciones por ese medio, ¿no? Sí, Alan, te escucho, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Disculpa, una consulta. Mira, yo quisiera saber, tú me dices que es 350 y ustedes son ese representante, digamos, el broker en Estados Unidos y realizan el trámite en 48 horas, ¿verdad? Para quedar claro, ustedes ya serían el representante allá, ¿verdad? Claro, nosotros no somos brokers, ¿no? Realmente somos una agencia que lo vamos a llevar con el trámite, ¿no? De registro FDA. Y contamos con una gente en Estados Unidos para hacer el trámite, ¿no? Y ese cobro es por hacer registro FDA como tal, ¿no? Perfecto, muy, muy amable. Es que eso es lo que quería tener en claro de pronto, porque si me he tocado o me he topado con empresas que me dicen, no, te hago el papeleo y es gratuito y tanto, pero necesitas igual la persona que pueda registrar. Yo le digo broker, pero yo me aclaro la redundancia, no es un broker, sino es una persona que tenga el permiso de funcionamiento de como para ser representante de la FDA, pero ustedes hacen todo el proceso, ¿verdad? Hasta de representar. Ujú. Sí, así es. Gracias, Alan, por la pregunta. Moisés, buenas tardes. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Una pregunta. Yo recién empiezo con un emprendimiento con mucho entusiasmo y tengo un pedido de café grano verde a Estados Unidos. Ese café tiene que tener permiso de FDA para ingresar, porque si lo saco por digamos, por Serpos, por Exporta Fácil, no tengo problema, pero para ingresar a Estados Unidos, ¿cómo haría? Sí, es que la planta donde procesas tu café, Laura, debe tener registro FDA. Por más que lo hagas por Serpos, lo hagas por DHL o por FedEx, UPS, tiene que ser siempre por ese medio, ¿no? Siempre tiene que tener la planta FDA. Ok, gracias. A ti, gracias. Sí, Juan Carlos, te escuchamos. Buenas tardes, Moisés. Una consulta. Nosotros somos una empresa que exporta productos, frescos, ¿no? Mango, limón, mandarina. Pero para generar el número TAN que va amarrado al FDA, ¿podrías explicarnos un poquito sobre ese tema? Sí, lo que pasa es que el FDA, para poder declarar como válido la creación de registro, necesita tener, lo único que declara como válido una instalación de una planta es el dance number, ¿no? Ese dance number lo crea el Dun& Bradstreet. Ese dance number es lo que la FDA califica como único y verdadero, que puede identificar a cualquier compañía con el domicilio en el cual ellos estén declarados en su ficha SUNAT o ficha de entidad fiscal tributaria. Entonces, ¿qué pasa? Que este dance number lo crea gratuitamente Dun& Bradstreet para todas las empresas, pero lo hace con un cierto desfase. Lo hace con un desfase de 1 o 2 años. Puede ser que haya empresas que recién se hayan creado este año o de repente el año pasado y no tengan número DANS, ¿no? ¿Me entienden? Ese es el tema, ¿no? Entonces, hay que crear ese número de dance number ante Dun& Bradstreet, cuyo trámite demora algo de 2, 3 semanas,
y nosotros también podemos hacerlo, ¿no? Por ejemplo. Pero si no tenemos dance number, el registro no se va a poder generar. Gracias por la pregunta. Beneficio del FDA, MIC, es que, bueno, puedes ingresar a los Estados Unidos, ¿no? Y si tienes planta procesadora, exportadores procesen contigo porque saben que su producto va a poder ingresar a los Estados Unidos, ¿no? Gaby, costo del FDA de validación para 2 años, como te comenté, a través nuestro, cobramos $350 incluido IGB. ¿Cuáles son los mínimos requisitos certificados para exportar a USA? Es que depende del producto MIC que vayas a exportar, pero el del FDA es lo mínimo indispensable, ¿no? Permitir y no permitir, solo está bien. No sé si hubiera alguna pregunta, consulta o duda, por favor. Moisés, disculpa que vuelva a tomar la palabra. Esto comentaba un compañero y también hay una pregunta ahí de Marco Gallo. Si es una empresa maquiladora, es decir, yo voy a llevar mi producto para que la empaquen, ¿quién debe tener el registro en la FDA? La planta, La planta, ¿no es cierto? así es. Siempre es la planta, Así es. Si la planta no la tiene, tú puedes tramitar registro como exportador limpiando la planta. entiendo. Y sobre el mix de productos que comentaba el compañero en unas preguntas anteriores, si por ejemplo en la misma planta van a empacarme o procesarme dos o tres productos, por ejemplo, como en el caso del café, ¿no? De repente, dos variedades distintas de café, pero en la misma planta. ¿Se necesita un registro por cada producto o es un solo registro por la planta? Un solo registro por la planta. Entiendo. Muchas Gracias gracias. a ti. Mabelola dice, si exportamos café verde a USA, ¿nombre o qué empresa sería la que lo realizaría? La empresa exportadora, Mabel. No tiene nada que ver la planta, porque la planta es donde procesas, pero a ver, una cosa es la planta y otra cosa es la empresa exportadora. La planta puede ser exportadora, pero también puede ser distinto. Así que todo el tema de documentos de embarque sale el nombre del exportador. El tema del FDA puede ser el nombre de la planta, pero no hay ningún problema. Gracias por la pregunta. No sé si hay una pregunta, consulta, duda, Sí, por favor. Moisés, me quedó la duda, Laura, nuevamente. La planta para tener el FDA tiene que cumplir algún requisito, condiciones, les pone. Cuéntame un poco, ¿cómo debe ser esa planta? Ninguna, ninguna. Ah, O sea, solamente es un registro, ok. sí, 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 que es muy distinto a lo que Ajá. te pueda pedir el cliente a nivel de protocolo fitosanitario sanitario, que no tiene nada que ver. O sea, por ejemplo, Ujú, si exportas espárrago y te dicen, oye, esa planta debe tener Senasa, debe tener HACCP, debe tener SMETA, etcétera, es un mm, tema a nivel fitosanitario, pero que es muy aparte del FDA. de acuerdo, gracias. A ti, gracias. No sé si hay una pregunta, consulta, duda, por favor. Sí, no hay ningún problema, Mick. Se registra la planta procesadora. Das Brasti, Marta. Requisitos. ¿Qué requisitos? El tema de HACCP, eso ante el SENASA, ¿no? A ver, la autorización sanitaria es ante el SENASA, lo hace la propia planta procesadora. HACCP lo haces con DIGESA. En el caso de SMETA es una certificación internacional. Global Gap es con Global Gap, con Letis, etcétera. Temas de orgánico, con Kiwa, ¿no? Depende, ¿no? El rotulado sí, Marco. Es un tema totalmente diferente.
Sí, Mabel. Dirección Académica tiene el material y se los va a compartir, no se preocupen. Bien, si no hay más preguntas o consultas, Fernando, sí, ahí pueden escribirnos, ¿no? A al número, al correo indicado, ¿no? Y ahí podemos programar una reunión con gusto, ¿no? A ti. Bien, gracias. Sí, también el WhatsApp que hice soporte técnico, también podemos programar una reunión con el correo o WhatsApp, sin problemas. Bien, chicos, ha sido un gusto, la verdad. Igual, si hubiera quedado alguna duda o pregunta que no se haya resuelto ahora o de repente que se les haya pasado a preguntar, pueden también hacerlo libremente a mi WhatsApp, a mi correo, también al WhatsApp que indica MyPeru Global, la dirección académica MyPeru Global, o también al correo de gcfa@myperuglobal.com. Cualquier duda, consulta, soporte o ayudas en sus trámites de FDA, temas de prior notice, DAM, etiquetado, con gusto se los vamos a resolver. Gracias a todos, de verdad por darse tiempo a estar con nosotros en esta hora y atento a nuestras redes para nuestros próximos eventos. Muchísimas gracias con todos y que tengan todos muy buenas tardes.